Muy buenos días, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida al video número 15 del módulo Introducción a la Biblia y nuestra unidad número 3, lo que creemos acerca de Dios y de la Trinidad. En nuestro anterior video de la Trinidad de Dios vimos cómo el concepto de Trinidad se encuentra de manera implícita en el Antiguo Testamento a través de nombres plurales, figuras triples y otras referencias en Isaías y Ageo. Hoy concluiremos nuestro recorrido acerca de la Trinidad viendo cómo el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Finalmente, puntualizaremos los pilares de la doctrina evangélica sobre la Trinidad. Empecemos. El Hijo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Hijo. Veremos las menciones que el Antiguo Testamento hace del Hijo. Es posible identificar a la segunda persona de la divinidad en el Antiguo Testamento cuando encontramos en el texto los términos palabra y sabiduría. En las afirmaciones de la creación del Génesis se emplea la palabra o la forma dijo Dios, es decir, que Dios emplea la palabra para establecer su creación, y la palabra es identificada con el Hijo, como lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por otro lado, aparece de una forma más clara en la personificación de la sabiduría que encontramos en Proverbios capítulo 8 y parte del 9. Aquí la dama sabiduría aparece en contraste con la mujer necia. ¿Acaso no clama la sabiduría? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Con él estaba yo ordenándolo todo. Era yo su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Por tanto, podemos decir que la palabra aparece al principio de forma abstracta, luego personificada como la sabiduría y finalmente materializada como el Verbo que se hizo carne. De igual forma, en las descripciones del Mesías encontramos la visión más clara de la segunda persona de la Trinidad como el Hijo Divino. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Y también en el Salmo 45 que dice: Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora hablemos del Espíritu Santo. Existen múltiples lugares en el Antiguo Testamento donde se hace referencia al Espíritu de Dios como Dios mismo. Haciendo un breve recorrido, en Job capítulo 33, verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, lo cual indica omnipotencia. Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Lo cual indica omnisciencia. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Lo cual indica omnipresencia. El Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hablemos del Hijo. Pasajes que se refieren a su preexistencia. Juan el Bautista dice de Jesús: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:15. Jesús dice de sí mismo:
De cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:5. En todos estos pasajes es claro que Cristo tenía existencia no solo antes de su encarnación, sino antes de la fundación del mundo. Ahora veamos pasajes donde a Cristo se le aplican nombres y títulos divinos. En Mateo 3:3 se le llama Señor. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De igual forma, en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Compárese con Joel capítulo 2 verso 32, donde se utiliza el término Jehová. En Juan capítulo 1 versículo 1 se le llama Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tomás se dirigió a él como Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Existe una abundancia de pasajes donde a Cristo se le aplican atributos divinos. A Cristo se le atribuyen atributos tales como existencia propia, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia e inmutabilidad. También veremos pasajes donde se le atribuyen obras divinas. Por ejemplo, Él crea, sostiene y preserva todas las cosas, perdona pecados, da el Espíritu Santo, da paz y da luz, y finalmente da vida eterna. Ahora veamos pasajes donde se le ofrece adoración divina. Lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6. Con todo esto podemos ver que existen pruebas más que irrefutables sobre la deidad del Hijo. Ahora veamos el Espíritu Santo. Pasajes donde se le denotan atributos divinos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14 verso 16, lo cual indica omnipresencia. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14 verso 26, lo cual indica omnisciencia. Pasajes que le denotan personalidad y deidad. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y más adelante dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Por otro lado, según indica el teólogo Charles Hodge, refiriéndose a el Espíritu Santo, dice que es un desvío de la regla ordinaria usar un pronombre masculino con un sustantivo neutro.
a menos que el masculino esté garantizado por el hecho de que la persona a quien se refiere se le pueda llamar él. De aquí que el uso del pronombre masculino sea una evidencia contundente de que los escritores de la Biblia tenían como intención presentar la personalidad del Espíritu Santo. Finalmente veamos la doctrina evangélica. El credo de Atanasio tiene una declaración más explícita. Él dice: adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola deidad, gloria igual y coeterna majestad. Podemos decir, por tanto, que la doctrina evangélica afirma que la deidad es de una sola sustancia y que en la unidad de esa sustancia hay tres subsistencias o personas. Por tanto, se puede resumir la declaración de la doctrina de la Trinidad bajo los siguientes cuatro pilares. 1. La unidad de la esencia. 2. La Trinidad de las personas. 3. La monarquía divina. Y 4. La presencia recíproca. Siendo que ya se tocó los primeros dos, procederemos a explicar la monarquía divina y la presencia recíproca. La monarquía divina. La monarquía del Padre tiene referencia a su preeminencia desde el punto de vista del orden y la relación. Lo explica claramente la Declaración Nicena de Monarquía. Esta dice: el Padre no es más divino que el Hijo, o el Hijo que el Espíritu Santo, pero en el orden de subsistencia, en esa sola esencia, el Padre depende solo de sí mismo para su deidad. El Hijo deriva su deidad del Padre, esto es, Él es el verbo o autorrevelación del Padre y por tanto eternamente dependiente de Él. Y el Espíritu Santo procede del Padre y a través del Hijo, y por lo tanto, en orden y relación, depende eternamente de ambos. Ahora veamos, por último, la presencia recíproca, también llamada circuncisión. Es un concepto que protege la unidad de la deidad al afirmar que las tres personas no existen una al lado de la otra como individuos separados, sino que ellas se permean o penetran una a la otra, y así existen no una al lado de la otra, sino en y a través de la otra. El Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa lo explica de la siguiente manera: circuncisión es el concepto teológico utilizado para expresar que en la Santísima Trinidad cada persona divina está íntimamente compenetrada con las otras dos, de modo que se hallan como implicadas una en la otra, y son una realidad, una unidad divina y no tres realidades. Las tres personas son consustanciales, son Dios. No es correcto que forman parte de Dios, como si Dios pudiera dividirse. Lo correcto es decir que son Dios y que son la divinidad. Y con esto hemos concluido nuestro contenido de la semana. Que el Señor los bendiga y nos veremos en la unidad siguiente. Muchas gracias.